Paz y bien, queridos jóvenes, qué alegría encontrarme con ustedes. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este día vamos a pedir al Señor Todopoderoso que nos dé mucha fortaleza y comprensión dentro del hogar, no solo para poder asumir esta situación que estamos atravesando, sino también para poder proyectar esa comprensión hacia los demás. Roguemos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada habíamos visto el trabajo con la literatura griega y habíamos comprendido la importancia de esta literatura y cómo es que la mística y ese amor hacia la creencia misma en la mitología, que fue un invento de los propios griegos, era importante para todos nosotros. Cómo la cultura griega nos va marcando el camino adecuado para poder seguir. Hoy vamos a mostrarles a todos ustedes cuál es el valor ahora de la literatura latina. Esta literatura latina, esta literatura romana, que va a enseñarnos de repente un camino distinto, pero a su vez bastante semejante a la literatura griega. Hoy día vamos a inferir e interpretar información del texto, pero además vamos a distinguir lo relevante de lo complementario. ¿Qué es lo relevante y qué es lo complementario? Miren qué hermosa, acá hay 3 imágenes que nos van a ayudar muchísimo. ¿Cómo nos van a ayudar? Ceres. En la mitología romana, Ceres es la diosa de la agricultura. Eso me dice entonces que para los romanos lo más importante en cuanto a actividad económica era la agricultura. Sin embargo, el pueblo romano se caracterizó por sobre la agricultura, además por ser un pueblo eminentemente conquistador. Los romanos buscaban siempre conquistar y conquistar y conquistar, y eso era lo más importante para ellos. Pero además hay otra bondad de los romanos, es justamente el derecho romano. Todos nosotros sabemos lo que es el derecho y muchos de ustedes seguramente van a optar por estudiar abogacía. Pues tienen que saber que el derecho prácticamente es una herencia del pueblo romano. Gracias a los romanos sabemos nosotros qué son las leyes, qué es la justicia y cómo se aplica la justicia también en las sociedades. Pero también vamos a ver cómo este pueblo romano, aparte de ir de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo conquistando, pese a tener una actividad importante como es la agricultura, además prácticamente eso es una copia, la cultura romana es una copia de la griega. Yo les decía en la clase anterior que si bien es cierto, Roma conquista Grecia, Grecia va a conquistar culturalmente al pueblo romano. Tan es así que cuando Roma invade Grecia, se encuentra que el pueblo griego ya había tenido prácticamente como invención a la mitología. Y lo que hacen los romanos también es buscar el origen de todo y asumen a los dioses griegos, les cambian de nombre y les dan las mismas características. Por ejemplo, tenemos Afrodita, Venus, ambas tienen que ver, son las diosas del amor, ¿sí? Del amor, de los sentimientos más bonitos que pueden existir. Apolo y Febo, marchaba Apolo semejante a la noche, dice el texto de la Ilíada. Apolo y Febo son los dioses de la sabiduría, ¿sí? Y además Ares y Marte, los dioses de la guerra. Con el mismo nombre, no, chicos, definitivamente no. Los griegos plantearon un nombre, vinieron los romanos y al conquistar Grecia cogieron también la mitología y le cambiaron prácticamente de nombre a los dioses griegos y les pusieron otros nombres. Pero lo que sí es cierto y que nadie le puede quitar a los romanos es el derecho romano. Vamos a ver entonces qué cosa dice la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a conocer ahora a este personaje importante, Quinto Horacio Flaco. ¿Quién fue Quinto Horacio Flaco? Todos lo conocemos por Horacio,
pero yo le he puesto aquí el nombre completo como para que ustedes no lo olviden nunca. Quinto Horacio Flaco fue el representante de la sátira romana. Hasta el momento, jóvenes, ¿qué hemos visto de importante en el pueblo romano? Muy bien, ustedes me dirán entonces que los romanos fueron prácticamente personajes de un pueblo eminentemente guerrero, conquistador. Además, amaron mucho la agricultura, disfrutaron mucho del campo, pero fueron muy conquistadores. Iban de pueblo en pueblo conquistando. Y además, ¿qué le debemos a los romanos? El derecho romano. Pero a su vez, dentro de este contexto, también, pues, lo más importante para nosotros es la literatura romana. Y dentro de la literatura romana, ellos cultivaron los géneros literarios que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay una herencia de los romanos que es indiscutible hasta el día de hoy. Es la sátira romana. ¿Quién de ustedes no conoce la sátira? Ese sarcasmo con el que nos dirigimos a las personas. ¿Quién de nosotros no ha sido de repente un poco satírico con el compañero de al lado? Definitivamente sí, hemos sido satíricos, pero debemos saber que la sátira tiene un origen y la sátira se origina en el pueblo romano. Chicos, cuenta la historia que los romanos hacían hasta concursos de sátiras. Entre ellos se ofendían de una manera muy alturada, muy especial, muy elocuente, sin insultos, sin groserías, solamente haciendo gala ¿de qué? Del manejo del lenguaje. Y cuentan que habían hasta duelos de sátiras, hasta que un emperador romano prohibió la sátira, porque le pareció que ya era demasiado. Imagínense. Y la sátira tiene su origen en Roma. Vamos a ver entonces, a leer esta sátira hermosa de Horacio. Horacio es el maestro de la lírica romana, pero además es el maestro de la sátira romana. Y vamos a leer, ustedes me dirán, pero Miss, el Beatus Ile es una sátira. Vamos a ver el contenido primero para entender si es una sátira, desde el contenido mismo. Dichoso aquel que lejos de los negocios, o sea, el que tiene mucho dinero, ¿sí? El que lejos de los negocios, el que tiene mucho dinero y de pronto decide alejarse de todo, absolutamente de todo. Como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos. ¿Qué hemos dicho? Que al pueblo romano le gustaba, ¿qué cosa? La agricultura, seres, por ejemplo, ¿no? A trabajar los campos paternos, herencia familiar, con sus propios bueyes, libre de toda deuda. Qué bonito, ¿verdad? Dichoso aquel el que se aleja de todo, absolutamente todo, y se aleja ¿a dónde? Al campo, a la tranquilidad y a la paz del campo. Se libera de toda deuda y no se despierta como el soldado, o sea, a una hora exacta, en un momento exacto, al oír la sanguinaria trompeta de guerra. ¿Se dan cuenta cómo ahí está la sátira? Sanguinaria trompeta de guerra. Dichoso aquel, ¿sí? Excelente. Ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro, de la gente y de los umbrales soberbios. Díganme si no es una sátira, chicos. Prácticamente sí, porque estoy refiriéndome dichosa toda aquella persona que se aleja ¿de qué? De la vida pública, que se aleja de todo lo terrenal, de todo lo mundano. ¿Para qué? Para refugiarse en la tranquilidad, en la paz del campo. Así era Horacio. Horacio fue un literato que promovió esa paz, esa tranquilidad, y además fue un maestro de la sátira, porque ¿con qué? Con su propia obra literaria buscó que demostrar a los demás cómo se podía ser original. Horacio, chicos, fue un literato que en algún momento decidió enfrentarse y asumir la política como bandera.
y al enfrentarse al emperador y luchar en contra del emperador, perdió absolutamente todo. Y cuando se vio perdido, ¿sí?, sencillamente optó por pedir perdón y regresó porque prácticamente estuvo exiliado de su pueblo. Al regresar a Roma, se da cuenta que se había quedado sin nada. Pobre, pobre, pobre Horacio. Había perdido todo y se queda en la más absoluta pobreza. Por eso es que cuando nosotros leemos los textos de Horacio, él prácticamente nos transmite una paz, una tranquilidad como camino de vida. Entonces, ¿quién fue Horacio, chicos? Fue el maestro de la lírica romana. Fue el seguidor y el maestro de la sátira. Y es un poeta que nos enseña cómo podemos vivir en sencillez. En sencillez, que es lo más importante. Vamos aprendiendo de la literatura griega entonces y del pueblo romano, ¿qué cosa? La importancia de la sátira, la historia misma de la sátira. Cómo es que los personajes en sí buscaron que dar relevo a todo lo mundano y darle pie a lo más tranquilo, como nosotros en este momento, chicos. Hay que buscarle también el camino correcto a lo que estamos viviendo. Estamos todos en nuestras casas, Sin embargo, también tenemos que asumir que dentro de nuestra casa estamos en paz y estamos en tranquilidad. Vamos a ver al siguiente escritor. Ovidio, maravilloso Ovidio. Ovidio no es como Horacio, pero ¿dónde radica su diferencia? Ovidio es el poeta que transmite la maravilla de la vida, ¿sí? La maravilla de la vida. Yo quisiera en todo caso de repente hacer una comparación entre lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Vamos a ver si es que podemos, ¿no? Además, recordarles a todos ustedes que pueden leer también el texto en latín. Aquí lo estoy dejando en latín para que ustedes puedan ver la importancia de este idioma también, porque la literatura latina tiene su nombre especial en la lengua latina, pero el latín mismo sabemos que es una lengua muerta. Sin embargo, vean la similitud que existe entre el latín y el castellano propio, porque el castellano es lengua romance, chicos. ¿Por qué es lengua romance? Porque deriva de la lengua madre, del latín, ¿no? Bien, vamos a ver entonces aquí a Ovidio. Habíamos dicho que Ovidio era el personaje diferente a Horacio, que me transmite la paz, la tranquilidad. Ovidio, sin embargo, es el personaje que me habla del arte de amar, por ejemplo. El arte de amar. Chicos, Ovidio, con su obra literaria, fue considerado incluso como un personaje pernicioso y perjudicial. Es más, Ovidio prácticamente es expulsado de su pueblo. El pobre tuvo que irse. Cuenta que lo exiliaron incluso. ¿Por qué? Porque era muy terrible para escribir, pero realmente no era grosero. No era grosero. Es lo que hace decir a la persona que tiene que aprender a vivir, prácticamente siguiendo el mensaje de ¿quién? De Horacio, ¿verdad? El Beatus Ille, ¿no? A vivir. Y Ovidio, miren cómo habla, cómo hace una comparación entre el amor y la vida de la guerra. Soldado es todo enamorado y Cupido tiene su propio campamento. ¿Cuál es el campamento de Cupido? El corazón, cuando nos enamoramos. Ático, créeme, soldado es todo enamorado. O sea, el soldado está enamorado, muy enamorado. La edad que es adecuada para la guerra lo es también para el amor. Cuando ya una persona tiene cierta edad, 16, 14, 18 años, en el caso de la cultura romana, ya podía ir a la guerra, pero también era una edad apropiada para el amor. Fea cosa es un soldado viejo, fea cosa es un amor viejo. Dígame si no es una lección real de vida.
Los ánimos que los jefes buscan en un soldado valiente son los que busca una bella joven en el hombre que la acompaña. ¿Cierto o no cierto, jóvenes? Hacen vela los dos, en tierra descansan uno y otro. Uno guarda la puerta de su dueña, el otro la de su general. Claro, uno guarda la puerta de su dueña, el varón guarda la puerta de su dueña y a la vez el soldado guarda la puerta del general y lo cuida. El deber de un soldado es el largo camino. Envía tú lejos a una joven. El valiente amante la seguirá al fin del mundo. ¿Qué me está diciendo aquí el texto? Que es prácticamente lo mismo. El joven cuando se enamora o el joven cuando va a la guerra. Son dos amores diferentes, pero a la vez son amores en sí. Además, dice, quien a no ser un soldado o un amante soportará los fríos de la noche y las nieves mezcladas con la tupida lluvia. ¿Sí o no, chicos? Cuando uno está enamorado, puede esperar horas de horas de horas bajo el sol, bajo la lluvia, no hay ningún problema. Igual es el soldado. El soldado también puede esperar horas de horas que venga su agrupamiento, que venga la orden, etc. Luego dice, se envía a uno a espiar al enemigo, el otro pone en su rival sus ojos como si fuera un enemigo. A ver, los celos, por ejemplo, ¿verdad? Esas lecciones son las que Ovidio manifiesta en todos sus textos y es por lo que es duramente criticado. ¿Cómo se va a meter Ovidio a decir a los jóvenes estas cosas? ¿Cómo se va a meter Ovidio a pedir a los jóvenes que vivan libremente? Por eso es que fue criticado en su época. Ese es el motivo por el que fue tan duramente criticado en su época. Luego dice, aquel asedia poderosas ciudades, el umbral de la amada altiva. Muchas veces nos enamoramos del más orgulloso, de la más orgullosa, y ahí estamos. Oye, pero ¿por qué te has enamorado de ella? Si es una pesada. Ay, no, pero tú estás ahí ensimismado. O viceversa, también ocurre lo mismo. Rompe puertas, pero aquel entradas. Yo mismo era perezoso y nacido para el indolente ocio. El lecho y la penumbra habían ablandado mi ánimo. Las cuitas por una hermosa muchacha despertaron al cobarde y le ordenaron ganarse la soldada en el campamento. Desde entonces me ves ágil y dispuesto a las luchas nocturnas. El que no quiera convertirse en un vago, que ame. Así de sencillo. Si no quieres ser convertido en un vago, entonces enamórate. Eso es lo que te dice Ovidio. Cuentan además que Ovidio, su padre lo educó para que sea algo más en la vida. Algo muy importante. Pero Ovidio amaba escribir. Y su padre le decía, de escribir no vas a ganar nada. Escribiendo no vas a ganar nada. Pero él le decía, padre, perdóname. Voy a seguir estudiando. Voy a hacer mucho, mucho más. Estuvo en los cenáculos literarios. Estuvo entre grandes pensadores. Pero aún así, nunca dejó su pasión por escribir. Vamos a ver, chicos. Miren, ¿cuántos vamos? Horacio, Ovidio. Vamos a ver el siguiente personaje. A mí me encanta este personaje y quiero empezar, ¿no? Explicándoles de repente, mira, aquí he puesto la imagen de Publio Virgilio Marón. Aquí está, el escritor de la Eneida, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es la tumba de Virgilio. Él está enterrado aquí, ¿no? En este lugar, pero es como una especie de cascada, como una especie de cueva. Y aquí está enterrado Virgilio. Pero hay algo extraño en él y a la vez místico. Mucho tiempo Virgilio fue considerado no solo como un maestro, sino como un personaje místico al que había que seguir. Y mucha gente lo siguió. Lo siguieron tanto que hasta lo diosificaron mucho. Y muchos le atribuyeron incluso muchos milagros. Entonces, durante un gran tiempo, fue casi no considerado como una especie de profeta.
y se le atribuyeron muchas cosas importantes, entre ellas bastante milagros. Y bueno, por eso pues que fue enterrado aquí en esta especie de cueva y hasta ahora, ¿no? Así que ahí está, para los que quieran investigar un poquito sobre el lugar del descanso eterno de Virgilio. Y él promueve dos cosas muy importantes: epicureísmo y ataraxia. Qué términos tan terribles. Es bueno que ustedes los relacionen siempre con Virgilio. Epicureísmo y ataraxia son dos cosas que se parecen. El epicureísmo y la ataraxia tienen que ver con la vida tranquila, la vida sin preocupaciones, una vida sosegada, apacible, llena de pensamientos buenos. Es así como tenemos que vivir nosotros. La cultura romana nos deja esto. Tenemos que vivir con tranquilidad, sosegados. Hoy en día vivimos muy apurados por el trabajo, por la sociedad misma, por el estrés, por las deudas. Pero realmente, jóvenes, la literatura romana me enseña eso hoy día. Me recuerda en textos lo bonito que es el amor, lo hermoso que es la agricultura, la tranquilidad que me puede expresar la vida misma, cómo yo debo buscar no lo mundano, sino lo apacible, la paz. Y Virgilio prácticamente me enseña esto. Virgilio fue invitado por Augusto, por el emperador Augusto, para que él pueda escribir una obra que explicara el origen de todo el pueblo romano. Y cuenta la historia que Virgilio aceptó el reto, pero cuando ya iba a morir, dio órdenes para que destruyeran la Eneida. Pero por orden del emperador eso no pudo ser. ¿Y por qué quiso que destruyeran la Eneida, su gran obra literaria? Quiso que la destruyeran porque sentía que no había hecho nada bueno en su vida. ¿Y cuánto han hecho? Ovidio, Horacio, Virgilio, ¿cuánto le han dado a la vida? Mucho, muchísimo. Sobre todo, un mensaje muy importante a todos jóvenes, que hay que vivir en paz. Vamos a ver entonces rápidamente el texto, la Eneida. Lo mismo, lo tengo en latín y lo tengo en castellano. Y este texto es muy pequeñito porque la Eneida es todo esto, ¿no? Aquí está. Chicos, la Eneida dicen que es una copia, ¿no? Una copia de la Ilíada. Yo creo que tienen muchas cosas en común. Ya les he contado que el pueblo romano fue conquistado por Grecia culturalmente. Los romanos no saben más que conquistar pueblos. Encontraron en Grecia pues la cuna de la civilización. Y bueno, está mal que se copien, porque dentro de la copia tuvieron originalidad. La sátira es de los romanos, nadie se los puede quitar. El derecho es de los romanos. La Eneida habla del origen del pueblo prácticamente romano, pero por sobre todo habla de la historia de Eneas, cómo Eneas tiene que pasar una serie de dificultades para lograr la paz y la tranquilidad y la felicidad también. Luego vosotros, tirios, el pueblo, perseguid con odio a su estirpe y a la raza que venga, y dedicad este presente a mis cenizas. ¡Qué linda redacción, jóvenes! No haya ni amor ni pactos entre los pueblos, nada. Entre los pueblos no debe haber nada, ni pactos ni amor. Y que surja algún vengador de mis huesos. Imagínense cuánta cólera, que persiga hierro y fuego a los colonos dardanios, ahora o más tarde, cuando se presenten las fuerzas. Cuando yo odio, no quiero nada. Es lo que dice el texto. Costas enfrentadas a sus costas, olas contra sus aguas, todos contra todos. Imploro, armas contra sus armas, peleen ellos mismos y sus nietos. ¿Qué está diciendo? Guerra, 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 guerra. ¿Cómo era el pueblo romano? Pueblo eminentemente guerrero. Igual que los griegos, llevados por odios infundados. E igual que los griegos, ellos también hacen una invocación a los dioses.
frente a todo lo que desean. Lo dice, imploro, imploro, imploro. ¿Se dan cuenta? Prácticamente entonces la Eneida viene a ser exactamente una copia de la Ilíada, pero dentro de esa copia tiene sus propias características. Tenemos a Eneas que pasa muchas cosas. Está el personaje Dido, que es el amor en sí, la tentación posible, pero aún así Eneas sabe salir adelante, sabe salir airoso y sabe también luchar contra todo. Es como el hombre debe ser hoy en día. Hoy en día los seres humanos nos enfrentamos a muchos problemas y dificultades. Y a través de la Eneida debemos aprender que hay que seguir adelante. A través de Horacio aprendemos también lo mismo, que la paz es lo más importante. A través de Ovidio también, porque nos enseña que tenemos que aprender a buscar nuestra propia tranquilidad, pero no de repente frente a los demás, sino en nosotros mismos. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces ahora. Yo espero sinceramente que ustedes hayan comprendido la esencia de la literatura griega, la temática en sí, la enseñanza que quiere este pueblo para todos nosotros, pero además su literatura. Qué importante es la obra de Ovidio, de Horacio, de Virgilio, y cuánto nos enseña. Recordemos que Virgilio es un escritor que, si bien es cierto es clásico, su obra va a llegar mucho después también. Va a abarcar incluso hasta el medioevo, o sea que abarca esta parte de la literatura que centra todo en su fe en Dios. Bien, la tarea, la actividad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este es el ejemplo. Yo les voy a alcanzar en el cubículo una ficha de trabajo que va a tener esta misma presentación. Es lo mismo. Yo les voy a presentar. Aquí les presento un texto como ejemplo, y he resaltado la intención del texto. La he resaltado. Y en base a lo que yo he resaltado, he buscado imágenes que me van a ayudar a entender el texto. Vamos a leerlo juntos. Odio al vulgo profano y lo rechazo. Vulgo, pueblo, la gente. Odio a la gente profana, a la gente que no cree, a la gente que no tiene fe, y la rechazo. Tened las lenguas, sacerdote de las musas. Voy a cantar versos jamás oídos antes. A los niños y a las doncellas. A sus propios rebaños rigen temibles reyes, y a ellos los gobierna Júpiter, famoso por su triunfo giganteo, el que lo mueve todo con su ceño. La metáfora, jóvenes. Cuánto orgullo, cuánto odio frente a los demás. Sucede que un hombre alinea en los surcos mayor número de árboles que otro hombre. Surcos, la tierra, agricultura. Ceres, la diosa de la agricultura. Este, de más noble linaje, baja al campo a competir. Aquel, mejor por sus costumbres y su fama, rivaliza con él. Otro tiene mayor cantidad de clientes. El que puede, quiere hacer, el que todo lo tiene, quiere hacer lo que el humilde sabe. Con justa ley y necesidad sortea a los notables y a los ínfimos. Una amplia urna mueve todo nombre. Aquel sobre cuya impía cabeza, sucia cabeza, pende desnuda espada, no encuentra dulce el sabor de los festines sículos, ni el canto de las aves y de la citara le devuelven el sueño. Nada le devuelve al sueño a aquella persona que se siente humillada, que se siente mellada. ¿De qué me habla el texto, jóvenes? Del odio, de la soberbia, de la ira, de la cólera. ¿Es buena? ¿Es mala? He buscado imágenes que me ayudan a mejorar este pensamiento, que me explican este pensamiento. Y estas imágenes dicen, el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo. Hasta el corazón más enamorado se cansa de ser lastimado. Miren, aquí hay una persona que odia a todos. Y luego, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Estas imágenes que las he sacado, las he seleccionado de la red, me explican el mensaje del texto. Es lo que tú vas a hacer. Hoy día no escribimos nada.
Hoy día sencillamente leemos, analizamos la intención y además graficamos la temática del texto. Te voy a mandar la ficha para que tú la trabajes. Tú la vas a trabajar, yo me voy a quedar contigo hasta las 9:30 de la mañana esperando que me mandes tu trabajo. Pero recuerda, tienes hasta las 9:30 para enviarme tu trabajo. Pero si por motivos ajenos a tu voluntad no puedes terminarlo hasta ese tiempo, sencillamente me lo envías. Me lo envías hasta el día martes de la siguiente semana. Que tengas un buen fin de semana, querido estudiante. Que el Señor te acompañe y que la Virgen te proteja siempre a ti y a tu familia. Que tengas un gran día. Y no olvides, sigue subrayando el texto que te envié. Tienes que subrayar el texto que te envié del Papa Francisco. Solamente lo trabajas en PDF. Subráyalo. Vamos a comentarlo durante la próxima semana. Que tengas un maravilloso fin de semana. Paz y bien. Gracias.